Le doy a grabar. Ya estamos, ¿no? Primero, recibisteis todos el mensaje con los dos modelos. No he buscado mucho. Responder a las preguntas. Es decir, he cogido los dos primeros que he encontrado de otro grupo. Pero más o menos uno es que pone cada una de las preguntas y responde, y el otro es como en general. Por eso cogí dos diferentes. Digo, pues estos dos les pueden ayudar. Vale, pues ya está. No me gustan los dos, Begoña, por eso os los he puesto. Yo, por ejemplo, soy una persona poco estructurada, aunque parezca lo contrario. Entonces, cuando comento o opino sobre algo, me voy por las ramas. Yo soy más del segundo grupo, pero entiendo y comprendo que el primero es mucho más coherente, ¿vale? O sea, hacedlo como os guste. No problem. Perdona, ¿cómo podemos ver las respuestas? Porque eso es lo que no veo. Porque Es el email que os he mandado. En el correo, eso. ¿Sí? ¿Lo ves, Monse? Es que no quería ponerlo en el campus, ¿Cómo? os dije, O sea, tengo que abrir la sí, asignatura y irme al correo. O sea, otra vez al aula esperad. virtual. O sea, al principio de la página donde las asignaturas, A eso me refiero. tienes un aviso de Que mensaje. estoy haciendo Esperad, otra vez. que lo vamos a ver aquí. Vale, a ver, yo abro en enviados, enviado, foro. Ay, no. Na, 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 na. ¿Dónde estaba? ¿Es este? No. Os lo he escrito a todos, ¿verdad? Aquí. Este, que estáis todos. Vale, os he puesto dos modelos. Creo que lo veis. A ver, el modelo 1, que responde a las preguntitas y luego pone la bibliografía. Sí, ¿verdad? Vale. Y el modelo 2, que es, pues como he dicho, menos estructurado. No responde cada una de las preguntas, sino que lo hace como en bloque, en general. Y luego pone la bibliografía. Espero que alguno de ellos os sirva como modelo, ¿vale? Eso es lo que hay. Vale. Si alguien no lo ha recibido o algo, me lo decís y os lo reenvío. Pero yo creo que he puesto a todos. De nada, chicos. Bueno, pues ya vamos al grano. Claro, sí, sí. De nada, de nada. Bueno, entonces ayer lo último que vimos fue esto, ¿verdad? El cuadro de cómo han cambiado las leyes dependiendo del partido político, fundamentalmente. E incluso dentro del mismo partido, en diferentes legislaturas ha ido cambiando, como por ejemplo del 85, del 85 hasta 2002. Sí, pero por ahora no, porque como vamos a esperar una semanita o dos, ¿vale?
y os lo envío. Sin problema. Bueno, pues entonces, fijaos, desde el 85 al 95, que en realidad no son tantos años, pero estaba el PSOE y sin embargo, pues cambió el nombre de la ley, aunque el fundamento, la base no cambió tanto. Entonces, vamos a ver algo que está en el campus. Os digo dónde está. Qué poco veo, chicos. Estoy más miope. Grupo Paz Bartolomé, recursos al final. Y mirad, pone aquí, leyes educativas, profesor Alonso. Eso lo podéis hacer las veces que... esperad. Leyes educativas, profesor Alonso. ¿Sí? Vale, y entonces ahí pincháis y os sale esto. Vale, pues aquí tenemos fundamentalmente los tres partidos que han gobernado. Aunque bueno, el Unión de Centro Democrático, UCD y todo aquello ya pasó a la historia. Entonces, pinchad ahí e intentad poner las leyes de cada partido político. Y luego lo vemos juntos, ¿vale? Venga, un minutín. A ver, no he entendido muy bien, pero ¿en la misma pizarra o dónde se hace esto? Perdona, me he perdido. Sí, no pasa nada, no te preocupes. Vas a nuestro curso. ¿Puedes repetirlo? Sí, estoy aquí. ¿Lo veis? ¿Veis? Recursos para la clase. ¿Lo veis, verdad? ¿O no? Yo estoy buscando recursos. No, digo en la pantalla. Mirad en la pantalla de la clase. Sí, sí se ve. Sí. Vale, entonces, profesora Paz Bartolomé, bajamos y aquí están los recursos para las clases. Unidad 1, leyes educativas, profesor Alonso. ¿Lo veis ahora? Sí, pero yo creo Gracias. que a lo que se refiere, Paz, es si ponemos las leyes en la pantalla que tú compartes Claro. o en la Sí, nuestra. sí. No, en la vuestra. Claro, Vale. en la Pero, vuestra y luego lo vemos. Yo qué sé, así, ¿vale? pero ¿es las leyes educativas y los partidos políticos o cuál? Porque yo Sí, no sí, veo claro. esa, ¿no? Sí, sí. Perdona, entonces la compartimos. No hay problema. No os volváis locos. A ver, Son todas socialistas, aquí. ¿no? Casi todas. Esperad que lo vuelvo a empezar. Bueno, vale, lo voy a poner más pequeñito. No, más pequeñito. Ay, no puedo ponerlo más pequeñito. Vale, aquí tenemos las leyes y aquí tenemos los partidos. Pensadlo durante 2 minutos y luego lo hacemos juntos. Lo haces cuando quieras, Raquel, que por eso lo abrí. ¿Vale? Es un repaso, pero tú puedes hacerlo cuando quieras. ¿Y qué tal? ¿Lo hiciste bien? Vale.
Si es que es lógico equivocarse. Por eso quiero que lo repasemos una y otra vez. Muy bien. Bueno, pues entonces, hola Edgar, vamos a la cuestión. ¿Dónde pongo la de 1980? Loece. ¿Dónde la pongo? En UCD. UCD. Ok. UCD estaba en el primero, vale. Muy bien. ¿Y la LODE? En PSOE. 1985 el PSOE. Vale. ¿Y la de 2013, el 11? el PSOE. PP, ¿no? Espérate. No, en el PP. No, 2013 FP. PP. PP. Vale. 2020, LOMLOE. El PSOE. PSOE. Eso es. La LOCSE. PSOE. 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 Vale. La LOCE. PP. PP. PP, ¿dónde estás? Aquí. La LOE. El PSOE. PSOE. Jorge, nada. ¿Y la LOPER? PP. PSOE. Eso es. Ah, PSOE. Bueno, vamos a ver si es correcto. Correctísimo. Bueno, estos jueguecitos ya sé que son una tontería, pero molan, ¿no? Para revisar, además podéis repasarlo todas las veces que queráis. Bueno, ¿hay A ver, alguna pero este pregunta juego- sobre las leyes? Sí. Perdona, este juego había que hacerlo en algún sitio aparte de decírtelo a ti, porque yo no lo he hecho en ningún sitio. No, lo puedes hacer todas las veces que quieras porque está en el campus, insisto. Vale, Yo vale. lo he hecho y me ha salido bien. ¿Sí? Yo es que Vale. como Sí, yo lo acabo de tengo hacer ya un también. lío de la otra clase impresionante, yo ya no sé ni dónde pincho. Vale. Don't worry, be happy. Vamos aquí. A ver. Aquí tenemos nuestro curso, OPE. En OPE está Reina de Juan. Bueno, vosotros eso no lo veis, solo me veis a mí. Paz Bartolomé. Entonces está el cronograma, las sesiones, o sea, estas clases. Y al final, si queréis lo pongo al principio, me da igual. Está el apartado recursos para clases. Tenemos los recursos de la presentación y luego circulitos con cada unidad. Estamos en la unidad 1. Y aquí tenemos distintas cosas. Y tenemos leyes educativas, profesor Alonso. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Que se me ha cerrado. Pues es que yo voy a recursos para las clases y es que a mí no me sale eso, por eso estaba flipando un poco. Pero ¿cómo no te va a salir si le sale a todo el grupo? Al Pone, final de la vamos a página, conocernos. Monse. Espérate, voy a darle a actualizar otra vez, pero... Abajo, abajo, abajo. Tienes que bajar el final. Sí. Es que está al final, los recursos están al final, sí, eso lo tengo claro. A ver, al final de todo. Y pone recursos para las clases. Y ahí tengo, vamos a conocernos, presentaciones. Más abajo. Y luego un 1, que es la unidad 1. Sí, y ahí a partir del 1 pone PPT, sesiones de clase, Sí. las Entonces, leyes ¿a educativas dónde? de los partidos políticos, Sí. que se supone que es eso lo que estábamos haciendo. No, lo que estábamos haciendo es esto, leyes educativas. Pues eso, ¿dónde está? A ver, aquí abajo, profesor Alonso, ahora. Vale, ¿Lo ves ahora? ¿Lo ahora ves? sí. Sí.
¿Lo veis todos? Mm. Claro, el otro era Eso, Raquel. Sí. el temario donde podías consultarlo. Sí, vale, ya he visto el sistema. Vale, entonces, bueno, seguimos ahí. Y a ver qué vamos a ver ahora. Sí, esto. Uy, se me cierra todo el rato. ¿Veis aquí donde pone Historia de las leyes educativas? 1, 2, 3. La tercera cosa. Que da igual porque lo vamos a compartir. Vale, aquí lo tenemos. Es un vídeo interactivo, pero vamos a obviar la interactividad y pensar y fijaros solo en las leyes. Voy a quitar mi audio y mi vídeo porque si no se solapa. Hola, os vamos a hablar de la historia moderna de las leyes educativas en España. Casi nada, son muy pequeñas pinceladas. Vale, comenzamos desde el franquismo. Después de la Guerra Civil, la dictadura estuvo estructurando un poco en reconstrucción el país, la educación hasta conseguir una educación dual, una educación que por una parte era básica para los obreros, aprender a leer, escribir y sumar, y una más tecnificada para las élites del país, que pudieran ir a las universidades siempre bajo el amparo de la Iglesia. Bien, a finales del franquismo, unos años antes de que falleciera el dictador, se genera la primera ley, la Ley General de Educación de 1970, un poquito pedida por Europa para que tuviera mejor imagen cara a Europa, y obliga a los estudiantes a acabar los estudios a los 14 años, con el objetivo de alfabetizar a la clase obrera y mejorar un poco el nivel intelectual del país. Se genera la Ley de Comprensividad. Del principio de comprensividad es el intento de homogeneizar la mayoría de lo posible la entrada y la salida de los estudiantes en la escuela. El principio de... ¿Lo habéis visto, no? A ver, lo repito. Bueno, el Estado pide ayuda a la Iglesia y no hay plazas públicas para los... El principio, a ver, tengo que retroceder, de comprensividad. Intelectual del país. Se genera la Ley de Comprensividad. Comprensividad. Del principio de comprensividad es el intento de homogeneizar la mayoría de lo posible la entrada y la salida de los estudiantes en la escuela. El Estado, como no tiene plazas para escolarizar a todo el mundo, le pide ayuda a la Iglesia, que ya tenía bastante experiencia en el tema de enseñar en el país, y es donde se crea la división entre la educación pública y la privada concertada. Y llegamos al final de la dictadura. Con la muerte de Francisco Franco se llega a la transición, y en la transición el primer gobierno que crea una nueva ley, la UCD, con Adolfo Suárez a la cabeza, crea la LOEC. ¿Qué significa LOEC? Ley orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares. Genial, muy bien, seguimos. La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, en el 1980. Esta ley, que mantiene muchas cosas de la anterior, una ley de hace 10 años y que estaba todavía en la dictadura, fue criticada por ser muy conservadora, por fomentar el derecho del control privado. A ver qué. Porque se puso el idioma inglés y francés. Ah, bueno, por ser las lenguas más habladas en el mundo. Primero, sobre todo el francés y después el inglés. Piensa en las colonias, por ejemplo. ¿Vale? Aunque el chino es una lengua muy hablada,
es fundamentalmente hablada en China, solo. Aunque ahora ha cambiado el asunto y ya hay gente que está aprendiendo chino porque es un país muy comercial. Eso es. Yo he estudiado casi un año de chino, por ejemplo. Ajá, Jorge Manuel. A ver, José Antonio. Sí, claro, y yo. Hola, Paz, mira, una pregunta. Dime. Lo que comentó hoy en el vídeo, en la parte de la Ley General de Educación, Sí. de la obligatoriedad de la escolarización de los 6 a los 14 años, y creo que Ujú. también después de que se pide a la Iglesia Sí, ayuda para, bueno, crear colegios y privados porque no había concertados. plazas. Sí. Sí, eso en los apuntes de PDF no aparece. Entonces, ¿es susceptible de que caiga esto en el examen o no? Porque veo que No, los no, apuntes es una cosa de comprensividad, o sea, de Vale, vale. simple O sea, nosotros de nos ceñimos al información. PDF. No, Que no, aquí eso sí. si no está en el PDF no hay, ¿vale? Vale, o sea, todo lo que caiga va a estar en el PDF, ¿no? Entiendo. Sí, todo lo que cae está en el PDF. Vale, y lo que nos dijiste ayer de que sigamos más bien los PowerPoint con los enlaces al PDF, o es que Ese, también. si tú estudias en el PowerPoint, bueno, es PDF, en el PowerPoint convertido a PDF con los enlaces, es suficiente. Vale, no hay que estudiar el PDF tocho grande, ¿no? No, no, el tocho no, ¿vale? Vale, vale. Y los vídeos estos entiendo que no, ¿no? Porque o sea, No, no vais a poner preguntas de vídeos y dices, vale, vale. Muy no, bien. no. Simplemente esto es informativo. Es, pues, a lo mejor, yo qué sé, se puede preguntar, pues, a ver, ¿de qué año es la Ley General de Educación? Ujú. Sí, sí, eso sí. Vale, De vale. 1980, de 1970, de ninguna de las anteriores, pero son mucho más generales. Esto es Sí, sí. puramente informativo, porque os puede servir para oposiciones, por ejemplo. ¿Vale? Ujú. Vale. Vale, vale. Lo digo porque, es decir, cada ley de esas es muy grande y habrá muchísimas cosas de cada una de ellas. Yo entiendo que nos centraremos a nivel de examen en lo que nos contéis vosotros aquí simplemente, no en todo Claro, lo que venga fuera de aquí en las no, actividades y no. eso. Vale, muy bien. Sí, Venga, gracias. Mario, Sebastián, tienes que memorizar las fechas de las leyes. I'm so sorry. José Antonio, ¿otra vez o no? ¿No quieres? No pinché, voy a quitarlo. Vale, vale. A ver, dice Juan Carlos. Ah, claro, sí, sí, yo cuando he ido a la India he hablado en inglés, aunque el inglés de la India es con muchas T's. Three T's en vez de three T's. Three T's. Y cuando es todo seguido, para comprenderlo te vuelves loco. Begoña, tell me. Buenas tardes, Paz. Hola. Mira, yo estuve mirando los apuntes y precisamente una duda me apunté que acaba de salir en el vídeo y era el tema de los centros concertados. La LODE de 1985 dice que se crean los Sí, centros concertados. Entonces, lo anoté como una duda. Si me tuvieran que preguntar cuándo entran en vigor los centros concertados, porque aquí ya está dando por hecho que existen o que se convirtieron. no, no, no. En ¿Cuál sería realidad la solamente se respuesta? pidió ayuda en cuanto a plazas, porque no había plazas. Vale, Y pero que entra en entonces, pues vigor se creó, claro, entra en vigor cuando tú dices, 1985. con la LODE. Vale, Sí. vale, pues esa duda. Perfecto, Ujú. muy amable, gracias. Nada, nada, de nada. Ahora. A ver, Oscar. Sí, sí, claro, claro. Es verdad. Aunque bueno, en general en las casas, hombre, conmigo hablaban en inglés, pero en general hablan hindi o... Sí, hindi todos hablan. Que eso ya, ¿para qué contar? Bueno, seguimos. Quito mi imagen y mi audio. Y que a posteriori sería impugnada por el Tribunal Constitucional.
esta ley fue muy criticada por el PSOE, que fue el siguiente gobierno en el país, el PSOE de Felipe González. En el 1985 presentó la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, la LODE, que sobre todo proponía que si había financiación pública tiene que tener una estructura pública. Y había una pequeña presión sobre la Iglesia, pero sigue sin haber una desconexión entre los colegios concertados y los públicos. Vale, lo has oído ahí, ¿no? Es decir, se pidió ayuda a los colegios privados, que en su mayoría eran de la Iglesia, pero no seguían una estructura común, por así decirlo. Entonces, ya en 1985 se exige que si un colegio privado es concertado, tiene que seguir la misma estructura que un público. Las mismas leyes y todo eso. En este punto tenemos que decir que se llega a la Comunidad Económica Europea en el 1986 y parece que llegamos a una cierta modernidad en el país. En el gobierno de Felipe González, todavía en mayoría absoluta y con una larga tradición en el gobierno, en el 90 creó la LOCSE. En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo amplía el principio de comprensividad, ampliando la educación obligada hasta los 16 años. Hasta que 5 años después, un PSOE sin mayoría y con bastante críticas en el partido, modifica la ley con una ley que se llama la LOPGCD. La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de Centros Docentes. Esta es una ley más liberal debido a que es una mezcla de peticiones de todos los partidos políticos, modifica el Consejo Escolar y da más poder a la Administración y menos a los centros. En este caso, lo que estamos observando es que hay como un vaivén que va hacia lo liberal, hacia la derecha, ya que el siguiente partido, el PP, en el gobierno con José María Aznar en el 2002, crea la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que reduce el principio de comprensividad. Lo que hace es generar itinerarios en donde los alumnos más flojos son apartados para que los que están siendo óptimos en clase no estorben y los envían. Bueno, sabéis que los itinerarios con la LOMLOE han desaparecido. Lo hemos dicho en clase. Sigo. Pues se les proponen más facilidades para ir a la FP o dividen un poco a los lentos de los rápidos. Se mantiene la división pública-privada y esto va a ser así durante mucho tiempo. Durante mucho ¿Se ha quedado esto parado o soy yo? ¿Lo lees ahí en el chat? tiempo, sí, porque el siguiente cambio de gobierno, el del gobierno de Zapatero con el PSOE, podía haber hecho un intento de cambio hacia la izquierda, pero continuó siendo liberal, activando. ¿Qué, Ángeles? ¿Qué pasa en la LOE? Sí, sí, lo estáis oyendo ahora. Sí, sí, sí. Perdona, Porque fue una buena ley. Dime, ¿qué? no, que es que me he quedado atónita. Digo, no podría pasar Sí. que los dos partidos estuvieran de acuerdo en algo. O sea, que ha sido como que no me Bueno, lo podéis creer. sí, sí. Ayer nos informamos de algunas cosas y hoy estamos aprendiendo otras. Desde Le luego. cambiaron el nombre, pero era, como dije ayer, el mismo perro con distinto collar. Vale, gracias. Porque, por ejemplo, lo de los itinerarios, pues vieron que era, o sea, como dicen aquí, que básicamente era lo mismo. Bueno, seguimos. La ley y modificándola en el 2006 por la Ley Orgánica de Educación,
donde como mucho reajusta el principio de comprensividad, genera sobre todo flexibilidad y adapta curricularmente a los estudiantes de una forma un poco más comprensible. Empiezan a aparecer las investigaciones y los estudios de Europa y el Plan Bolonia. Y de repente la crisis económica. La crisis económica, madre mía, afecta a todo el mundo. Es una crisis terrible que se iba por delante al Partido Socialista. Vuelve el PP con Mariano Rajoy. En el 2013 propone una modificación de ley, la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, donde se propone volver a los itinerarios, pero no tan estrictos. Ya se instauran las propuestas del Plan Bolonia con los cambios en la universidad, donde las carreras serán de 4 grados y 2 para un máster, para tecnificar y para complicar más el acceso a la gente con menos recursos. Se adaptan a lo que se pide Europa completamente. Las asignaturas se enfocan más hacia la empleabilidad y hay un menor enfoque crítico y social. Y bueno, en estos momentos nos encontramos ahora. Este es un pequeño despliegue para que ustedes mismos juzguen la labor y la calidad de las leyes educativas. Bueno, como veis en este vídeo solo llegamos hasta la LOMCE, pero bueno, como cuadro general está bien. Sí, bueno, estaba en YouTube, pero yo le puse las preguntas. Lo tenéis ahí de acceso, libre. De nada, de nada. Os voy a marear al final, porque tengo tantas fuentes y tantas cosas, pero siempre sirve para aclarar ideas. Entonces, vale, esto lo eliminamos y luego ya veremos lo demás. Volvemos a la presentación. Dime, Elena. A ver, el plan Bolonia viene desde Europa, ¿no? Entonces la LOMCE se hizo Sí, claro. de cara a Europa, en realidad, ¿no? En realidad era sobre todo para el acceso a la universidad. ¿Vale? Vale. Porque tenían que seguir no solo nuestro currículum, que está muy bien, sino también lo que, sobre todo, el Consejo de Europa determinaba para la educación en general en toda Europa. De ahí, por ejemplo, el refuerzo que se hizo con la FP. La FP empezó a ser más importante y tuvo mucho más apoyo a partir de entrar en Bolonia, porque así lo decidió Europa, afortunadamente. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tenéis Perdona. Sí, dime. Sí. Pero con esto de Bolonia, por ejemplo, en ciertas carreras lo que se ha hecho es un lío en las atribuciones Sí. impresionante. Bueno, igual que con esos exámenes que hay tipo PISA y tal, al final hay un lío y un complejo que tenemos los españoles siempre. Pero, pero a ver, yo creo que ya no es una cuestión de complejos aquí. A ver, yo te lo digo por las carreras técnicas. Yo hice ingeniería técnica de obras públicas. Sí. Entonces, luego cuando entró el tema este de Bolonia, pues el Estado dijo, el que quiera trabajar para el Estado va a tener que tener Bolonia, es decir, hacer el grado. Yo he hecho el grado porque siempre he trabajado en la privada. Pero primero no justo y segundo, las atribuciones, tengo más atribuciones siendo ingeniero técnico que teniendo el grado, porque hay un lío de puta madre, con perdón de la expresión. Entonces, también haces el grado y dices, y mi carrera, ya mi carrera no se hace, igual que otras ingenierías no se hacen. Pero entonces, si no se hacen, aunque tengas esas atribuciones, haces el grado, ¿qué titulación pones a la hora de trabajar? O sea, es un pollo. Claro, sí, es un follón. Y convalidar y cosas así. Es verdad. Mirad, aquí, claro, llegaron a un acuerdo en el 99, pero es que, como tú dices, han cambiado titulaciones, han cambiado asignaturas de algunas, por ejemplo, ingenierías.
con lo cual al final tienes que convalidar el título, volver a hacer algunas asignaturas. ¿Y todo para qué? Pues por lo que pone aquí. El Plan Bolonia favorece la privatización. Ya, pero vamos, Ahí que está el tengo tema. un apunte solo Ujú. porque esto sigue siendo un despropósito. Un Sí, despropósito. sí. Sí, yo que trabajo también en universidades privadas, ni te cuento. O sea, según el Plan Bolonia nos vuelven a cambiar. No, ahora tenemos que hacer esto. No, ahora la programación es así. ¡Buah! Es que Y luego, un yo, por lío. ejemplo, tenía una especialidad que son construcciones civiles, que luego hago el Sí, grado dijiste. y te Ujú. dicen que es mención de hidrología, pero se supone que además los grados estaban enfocados a que ya no hay especialidades como tales, sino que es la Ah, carrera en sí. Entonces, ya. otra vez a los líos, no era por si sabíais alguien Sí. algo de esto, porque es No, que bueno, yo lo sé por mí misma, que me ocurrió como a ti. Yo estudié filología cuando era filología y yo me fui por la rama de hispánicas. Pero eso ahora no existe como tal. Es como tú dices. Y entonces tienen como varios cursos comunes, semestres, y luego van a inglés, a no sé qué, bueno, una confusión enorme. Todo eso por Bolonia. Ujú. Como bueno, tú. pues esta no se me olvida, en el 2013. No se te va a olvidar jamás. Bueno, Muchas gracias. entonces, de nada, aquí tenemos lo de las leyes y, bueno, pues empezamos a hacer un recorrido muy rápido. La LGE del 70. Esto al final os lo vais a saber sin estudiarlo. ¿O no? Aquí tenemos al ministro, a Villar Palasí, que también se llamó Ley Villar Palasí, que fue muy moderna, en Europa incluido. Fijaos que todavía estaba vivo Franco, pero sobre todo en la última etapa de Franco, como os dije ayer, se crearon muchos centros y tal. Quería como abrirse un poco o demostrar a Europa que éramos modernos. Todo muy relativo. Pero la Ley General de Educación duró muchísimo. Seguro que aquí hay personas como yo que somos de la EGB, que está muy de moda lo de los libros y los materiales y el no sé qué de la EGB. Sí, ¿verdad? Supuso una ruptura con todo lo anterior. Claro, sí. Tú la mitad, Elena. Ujú. Y José Antonio con el dedito. Sí, me encanta. Yo también. Ujú. Mucha gente. Claro, al durar tanto tiempo. Sí. ¿Alguien no? Pregunta Sara. José Luis, bueno, tanto como divertido. Claudio, tú eres un bebé. ¿De qué eres? De la ESO y todo eso, y el bachillerato y la FP. Hoy, mira, qué moderno. Hoy, qué modernos. Bueno, hoy, Jonás. Hoy, qué pipiolo. Bueno, pues aún así, la Ley General de Educación fue una ley única. Fíjate, Elena, qué mezcla. Y Sara. Fue una ley atípica, diferente. ¿Por qué? Pues porque rompió absolutamente con todo lo anterior, con la forma tradicional anterior, sobre todo en cuanto a gestión del centro se refiere. Madre mía, Juan Carlos y Silvia y Ángeles. Tú fuiste de la última. Bueno, pues fue muy importante y ya digo que incluso a nivel europeo, a nivel europeo. ¿Cómo era esta ley? Pues esta ley, como veis ahí, se caracterizaba por un fuerte centralismo. ¿Qué significa eso del centralismo?
tanto didáctico como en cuanto a organización. Me refiero al centro escolar. ¿Qué? ¿Qué significa eso del centralismo? Sí, efectivamente. El equipo, bueno, el director, ¿para qué vamos a meternos en camisa de once varas? Pues eso, era el que mandaba, tanto desde el punto de vista didáctico como organizativo. Era el que hacía y deshacía. Pero algo importante, esta ley empezó a considerar la influencia o la necesidad de relaciones entre padres, profesores y alumnos. O sea, entre familias, todo el profesorado y el alumnado. ¿Vale? Entonces, el centro debía abrirse como algo obligatorio, abrirse sobre todo a las familias. Y se les reconoce a la familia y a los alumnos el derecho a formar parte del centro de forma no solo representativa, sino también participando activamente. Pero eso era en la ley. En realidad estaba todo centralizado, como he dicho, en el director. Vale, ¿que había algún problema? Pues se llamaba a los padres para que se reunieran con el director y cosas así. Era solo figurativo en la ley. Pero bueno, fue la primera ley en tenerlos en cuenta. También puso límites a la participación y estructuró el papel de cada uno en los centros, en los centros públicos. En los centros privados era otra historia. Bueno, como veis ahí también se crearon los órganos colegiados. Era el claustro y lo que se llamaba el consejo asesor. El consejo asesor era pues un órgano, una organización que participaba en cuestiones no académicas y asesoraba, como su propio nombre indica, en cuanto a las relaciones del centro con el resto de la comunidad escolar. Por lo tanto, bueno, estas funciones del consejo escolar y del claustro pues eran también de asesoramiento. Insisto, estaba todo centralizado en el director. Bueno, aquí tenemos la estructura que todos conocemos, ¿verdad? Era una estructura muy simple. Teníamos el preescolar, la EGB, y de EGB o íbamos a FP1 o al bachillerato, al BUP. Del bachiller se iba o a formación profesional 2 o a COU. Y luego selectividad, universidad, diplomatura, licenciatura. Elena. Había algo que era, ay, ahora no me sale. Para los que quedaban fuera de FP, ¿garantía social era en esta ley o es en la siguiente? Era aquí, ahora que lo dices. Efectivamente. Y luego había otra cosita que aquí no está. Había gente de FP2 que hacía la selectividad si quería acceder a la universidad. ¿Vale? Pero la garantía social estaba como al mismo nivel de formación profesional 1. Perdona, que no te he oído, que tengo una ¿La cuestión garantía social estaba al nivel de formación profesional 1 y el bachillerato? ¿O era... Sí, sí. Estaba, podemos decir, aquí. Ahí. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, seguimos. En el 80, claro, sí, Óscar.
Sí, es lo mismo. Se pasa, si tú quieres, a la universidad. No, es solamente la estructura en general, para que veáis las diferencias. O sea, tú recuerda, Begoña, que con la Ley General de Educación era EGB, BUP, COU o FP y universidad. ¿Vale? Ya está. Bueno, la selectividad, perdón. ¿Vale? Bueno, luego está la LOECE del 80. La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. Esta sí que puede ser una pregunta. Espera, José Antonio, que si no se me olvida. Esta puede ser una pregunta de examen. Primera, a ver cómo lo pongo en el chat. Pues primera ley educativa tras franquismo. Uy, ¿por qué hablas, teléfono? De verdad, mi teléfono habla a veces solo. Hey, Google. Estatuto de Centros Escolares, 1980. Este es el resultado principal de la búsqueda. Vale, vale. Muchas gracias, Google. Bueno. José Antonio, please. ¿No? Perdón, ¿me oyes? Que no tenía activado Sí, el sí, te micrófono. oigo. Mira, los Sí, esquemas perdona. los esquemas estos que tenemos de itinerario de cada una de las leyes, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Sí, esos tenemos que saber de memoria para cada ley o nos podéis preguntar. No, pero no, tú en general, o sea, tú recuerda que este esquema, que era de la Ley General de Educación, a ver, Sí, en el siguiente esquema cambia. Y simplemente eso. ¿Vale? Es decir, pero nos podéis preguntar, por ejemplo, entre qué años es la educación secundaria en la LGE, entre qué años es la educación primaria en la LOCE. Eso no lo vais a preguntar tan detalladamente, ¿no? Tan específico no. Vale. Pero, por ejemplo, sí se puede decir cuál fue la primera ley educativa tras el franquismo. Ley General, LOCE, no sé qué, ¿vale? Esa sí puede ser. ¿Sí? No, María, no, Ángeles, este examen está hecho por los 3 profesores y entonces son preguntas muy generales. Sí, ya lo sé, que no des ideas. Eso, Alicia. Puede poner, y es que mucha gente responde la ley general o la ley Villar-Palasí. No sé por qué, quizá porque es una ley moderna, aunque todavía vivía Franco. Entonces, pues siempre se pone la ley general, la LOCSE, la LOECE, la LOMCE, por ejemplo. ¿Vale? Claro. Es más general. Sí. Bueno, entonces en el estatuto LOECE, pues primera, claro, sí, sería LOECE. Es la primera ley general sobre educación tras el franquismo. Sigue apareciendo una gran concentración del poder en los directores. ¿Vale? Siempre los derechos, por así decirlo, de las familias, de los alumnos, del profe, siempre estaban por debajo de la administración y del director. ¿Vale? Esto también es importante, porque luego veremos en otras leyes que el papel del profe y de otros agentes educativos sube. Pero por ahora
seguimos con la centralización. ¿Qué novedades tuvo esta ley? Así, grosso modo. Pues ahí lo veis, los órganos colegiados y los órganos unipersonales. Unipersonales de una persona, evidentemente. Jefe de estudios, director, vicedirector. ¿Cómo se elegían este jefe de estudios y el vicedirector y el secretario? Se elegían ante la propuesta del director. El director proponía y pues se elegía, según lo que él quería. Centralización. Y luego estaban los órganos colegiados. Uno, el consejo de dirección. Sí, básicamente. Por un lado, en los órganos colegiados, el consejo de dirección. Vamos a lo mismo. Y luego estaba el claustro, que bueno, que seguía siendo un órgano de asesoramiento. Y luego, importante, porque luego desapareció, estaba la llamada Junta Económica. ¿Vale? ¿Quién elegía al director en esta ley? Pues lo elegía la administración educativa. La figura del director, vamos a ver qué es lo que más cambia en las leyes. De esa gran centralización, elegido o a dedo o por la administración pública, a luego tener que elegirlo pues el jefe de estudios, el tal y tal y tal, que es lo que vamos a ver. ¿Sí, Pino? Sí, es que, perdón, es que en esos años ser director de un colegio era la rebomba. O sea, el director era una figura en todos los sitios, en los pueblos, el director del colegio era lo máximo. Era lo más. Y bueno, pues la típica frase, niño, que te mando al director. Sí. O sea, es que era así. Sí, es que entonces, el director era como si fuera el dueño del colegio. Efectivamente. Entonces, por mucho que dijera el profe o por mucho que dijera Pepito Grillo, daba igual. Sí, O sea que... el que mandaba era el director, pasase lo que pasase. Es cierto. Bueno, se la vi. Entonces, aquí, insisto, importante, ¿vale? Sí, Begoña. Al director las administraciones y luego el director a los demás, por así decirlo. O sea, ¿qué os parece? ¿Qué te parece, Begoña? Bueno, pues lo que había es lo que se llama endogamia. Sí. Total y absolutamente. Democracia cero. Pues sí. Se la vi. María Ángeles, no me hagas preguntas capciosas y difíciles. Por favor. Lo has entendido, ¿no? Ahí está la clave. Pues alguien que era muy valioso, valiosísimo, porque había estado 10 años en un centro y era amigo de... ¿Vale? Eso. Bueno, hasta cierto punto sí, pero sí, claro. Un desastre. Bueno, pasamos aquí, a ver, a la LODE.
Bueno, pues ahí tenéis las cosas de la LODE del 85. Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Bueno, pues esta ley cambió en cierta medida la estructura de un centro. Sobre todo el que antes se hacía de arriba abajo, de la administración para abajo, y ahora tímidamente empezaba de abajo arriba. Intentaba garantizar esta ley la participación de no solo el director, sino otras personas, como pues el jefe de estudios, el vicesecretario, el secretario, el no sé qué, ¿vale? Incluso los profesores, que siempre somos el último mono. O sea que, los cambios más importantes, pues el director. Recordad, el director en todas las leyes va cambiando. Se le va quitando poder, por así decirlo. Aunque bueno, siempre el dedo existe. Entonces, el director, a ver, os lo voy a pegar aquí. Os lo voy a pegar. No sé si lo vais a poder leer. Lo leéis, ¿verdad? El director deja de ser una pieza clave. Quito mi imagen porque se me está cortando. Tengo una conexión terrible. Vale. Entonces, deja de ser la pieza fundamental, deja de ser el centro del universo, de lo que es una escuela. Y empieza, bueno, pues a iniciarse como un equipo directivo. Ya no solo el director, sino un equipo. Ese equipo directivo, ¿quién lo formaba? El secretario, el jefe de estudios, el vicedirector y el vicesecretario, además del director. ¿Lo veis? Eso sí lo he puesto, sí, aquí. Aquí. ¿Vale? Ahí. Los órganos colegiados, pues ya se llamaban como ahora. Consejo escolar y claustro. Y ya no solo eran para asesorar, como antes, sino que participaban. ¿De acuerdo? O sea que formaban parte de las decisiones del equipo directivo, etcétera. Bueno, algo es algo, ¿no? Pasamos. El segundo punto de la ley anterior, quieres decir. Este. El de arriba abajo. Esto está mal. Sí, el que pone la organización de equipo directivo se hace de arriba abajo. Eso no lo entendió, señor. No. Espera. Que aquí lo he puesto yo mal. Espero que en los apuntes esté bien, ahí en el enlace. Vale, ¿lo veis? ¿Me he equivocado en algo más o no? ¿Pero qué significa eso, pa? ¿Que se hace En los de apuntes, sí. En los apuntes está mal, que lo tengáis en cuenta. Es decir, a ver. A ver. Ups.
esto aquí. Activa. ¿Vale? En realidad significa eso. De arriba abajo es que, por mucho que en la ley estaba la participación de la familia y tal y cual, era mentira. Esto iba así. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Está bien en los PDF, genial. Mientras que después de la LODE, en todas las demás leyes, es al contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que los órganos colegiados ya no son solo asesores, sino que participan en el centro, los profesores participan y los alumnos se empiezan a tener en cuenta, por supuesto, las asociaciones de alumnos, de padres, bueno, las APA, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí o no? Sí, José Antonio. ¿Puedes decir lo que estaba mal? Que me paré un momento y no me di cuenta. ¿Y qué es lo que estaba mal en la presentación PowerPoint? Sí, te la vuelvo a poner. Espera. Y lo tachas, ¿vale? A ver. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Perdona, Paz. Perdona, de todas formas, cuando tú estás modificando el PDF, yo vuelvo a descargarlo y ya aparece modificado, no hay que modificarlo nosotros. Claro. Si vais aquí arriba donde pone descargar, eso es. Pues todas las modificaciones aparecen. Yo lo he comprobado y sí, se van guardando. No hace falta que lo hagamos nosotros. Pues genial, ¿no? Sí, no, lo digo para que no se moleste en cambiarlo, sino que vaya guardando, machacando el documento. ¿A qué te refieres? Machacando el documento. ¿Qué decir? Al descargar este PDF ya está corregido. Sí. Vale, entonces espero al final de la clase, me lo descargo y ya aparecería corregido. Eso es, claro. Yo lo voy haciendo según lo haces, pero sí puedes esperar al final de la clase. Pero que os digo que ya lo he comprobado yo, con lo cual sí, o sea, que ya lo tengo yo comprobado, que sí, que todo lo modifica cuando vuelvo a bajarme el PDF, o sea, o el PowerPoint, se actualiza. Vamos, que vas viendo las modificaciones. Pero que claro, voy a hacer... ¿Este PDF lo vas a dejar guardado o solo va a estar vigente durante la clase? Supongo que este lo vas a dejar guardado, ¿no? Para que la gente que lo quiera bajar, que no haya podido atender a la clase del todo. Claro. Sí, yo lo corrijo en el que está ahí colgado, porque me he equivocado yo con lo de abajo arriba y arriba abajo. Vale. Pero aún así, espera, que te lo voy a mostrar. Un momento. Mira, a ver, os lo voy a mostrar a todos. Compartir aplicación, pantalla. Bien, esta me la acabo de descargar. ¿Veis? ¿Veis las modificaciones? Sí. Yo la descargué cuando dijo Monse y ya estaban las correcciones. Pues ya está. Pero de todas formas yo lo corregiré en el campus, por si acaso.
Es decir, corregiré ese también porque es el importante. Bueno, seguimos pues. Ya estoy un poco perdida. Estábamos en la LODE. Bueno, pues entonces seguimos. La LOGSE, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Bueno, pues esta es una ley que no entra tanto en las figuras del centro, como el director o como el jefe de estudios, sino que trata sobre todo de la ordenación y del sistema en general. No tanto de las personas que lo conforman. Entonces, bueno, lo más importante de esta ley es que se crean nuevos órganos y sobre todo que las comunidades autónomas tuvieron que desarrollar sus propios reglamentos. Aquí con la LOGSE, ¿vale? Entonces, se hicieron nuevos órganos de coordinación didáctica. Y luego, pues, un nuevo sistema en los centros, que estaba basado en proyectos. Lo vamos a estudiar en otra unidad, sobre todo este, que es el fundamental. Ese proyecto educativo del centro es el que rige cada uno de los centros y todos los centros lo tienen diferente. Por ejemplo, lo veremos más despacio, pero, a ver, PEC, Instituto 2022. A ver, os muestro alguno. Eso lo veremos despacio, pero es toda la comunidad. Tiene que ser toda la comunidad educativa. Mirad, ¿veis? Aquí, por ejemplo. Es personal intransferible. Quiero decir que cada centro, vosotros cuando hagáis las prácticas, si hacéis prácticas o si empezáis a trabajar en un centro, es público, tiene que ser público. ¿Qué vemos en este PEC? En este proyecto educativo del centro. Bueno, pues aquí, fundamental. El contexto. No, José Luis. Aquí tiene que ser todo el mundo. Hay que hacer un análisis del contexto. Para esto, pues están tutores, profesores, jefe de estudios, el orientador, todo el mundo. ¿Qué características tiene el centro? ¿Dónde está situado? ¿Cómo es su ideología? El nivel cultural, lo que sea. Vale. Luego, la oferta educativa. ¿Qué niveles tiene? Por ejemplo, este, que se llama Cañaveral, que lo acabo de abrir. Es de Madrid, sí. Tiene básico, medio y superior. Es decir, infantil, primaria, ESO, bachillerato, formación profesional. Luego tiene la atención a la diversidad, desdobles de clases, el plan de acción tutorial, es decir, tiene todo lo que ese centro va a hacer. Y este PEC es diferente a la de otro PEC. Podéis, como práctica, si queréis, buscar el PEC de vuestro centro, donde vosotros estudiasteis. Algunos no están, pero tienen que estar porque son públicos. Por ejemplo, voy a buscar uno mío. A ver, PEC. Sí, dime. Hola, mira, una pregunta. ¿Y quién supervisa el PEC de cada centro? Porque entiendo que eso tendrá que estar regulado o si no... Sí, claro. Sí. Tema de ideología y demás. Sí. Se tienen que reunir todos.
Ok, pero todos dentro de la comunidad educativa de ese centro, pero de Sí. fuera del centro no hay nadie que... Sí, la familia puede participar. Las asociaciones de padres y madres, que se llaman ahora, antes eran las APA, Ajá. luego las AMPA, ¿vale? Y también, incluso ahora, las asociaciones de alumnos. Ok, pero por ejemplo, las comunidades autónomas o incluso competencias estatales o así, por algún tipo, yo qué sé, si hay algún caso pues un poco particular que algo que alguien que denuncie por alguna cosa en concreto, ¿se puede meter ahí? No, no. La ley dice lo siguiente. El PEC tiene que estar constituido por una introducción, un contexto, unos objetivos y un no sé qué, ¿vale? Te dice 4 puntos. Y luego cada centro incluye lo que quiere. Yo qué sé, a lo mejor hay un centro que tiene un plan de lectura. U otro centro tiene excursiones al exterior del centro, ¿vale? Entonces todo eso lo van poniendo en común los profes, el claustro, Ajá. el consejo, y se redacta durante mucho tiempo. Ventaja, que luego se va cambiando, pero mínimamente. O sea, por ejemplo, si el plan de lectura no ha funcionado, en el siguiente PEC, a los 4 años o 5, se elimina. Y a lo mejor se pone otras cosas. Ok. ¿Vale? Sí, claro, José Antonio. Ese PEC tiene que estar revisado, supervisado, pero representa la identidad de un centro, fundamentalmente. Entonces, a ver, un momentín. Comparto otro. Esto lo veremos, insisto, muy despacito. ¿Veis aquí? Este es el de al lado de mi pueblo. Este es del 17. Es decir, lo han modificado muy poco y no han tenido en cuenta, todavía la LOMLOE. Pero no importa. ¿Qué tiene el PEC? A ver. Este no tiene el índice al principio, pero tiene la introducción. En la introducción, ¿qué hay? Pues las leyes que tiene que seguir y todo eso. Aquí. Revisión. Interesante, en otros no lo ponen. Las modificaciones. Equipo directivo, claustro. Cualquier miembro de los sectores representados en el consejo escolar. Asociaciones de padres y madres. Aprobado por el consejo escolar. ¿Veis? Modificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, características del contexto. ¿Cómo es el instituto que tenemos allí en Gálvez? Como veis, mi pueblo es este, Cuerva, y es pues números de alumnos según el pueblo. El nivel económico, bla, bla, bla. Los valores. Objetivos. Y luego a ver qué tiene. Vamos a ver. Bueno, pues en eso, por ejemplo, las materias troncales, etcétera, etcétera. Y a ver qué más tiene. ¿Veis? Lo de formación profesional, los módulos, la diversidad, etcétera. Bueno, pues cada centro lo tiene de una manera, pero tienen criterios comunes. Por eso os digo que busquéis el de vuestro centro. ¿Vale? Bueno. De nada. Es divertido comparar algunos. Sí, divertido, aunque la asignatura sea un rollo, es divertido ver cómo
pues depende, por ejemplo, los de Barcelona o los de Madrid o Bilbao, Sevilla, son como más modernos. Claro, claro, es fundamental. Tú ves ahí el ideario y tienes que verlo, tienes que poder verlo, porque es para todos. ¿Vale? Eso es eso a lo que se refiere lo de los proyectos. Bueno, aquí ya cambia un poco el esquema. Esta ley está enfocada sobre todo al mundo laboral. Sí. José Luis. Y otros proyectos que veremos, yo que sé, como por ejemplo el plan de atención a la diversidad. Bueno, esto ya sabéis que no tenéis que estudiároslo, pero veis, infantil, primaria, educación secundaria, obligatoria, luego bachillerato o grado medio, y aquí está la garantía social, que decías tú. Estaba antes, pero aparece aquí. Es verdad. Bueno, seguimos, a ver si nos da tiempo a ver un poquito más. La LOPEG. Ajá. Lo que dice José Luis, sí, podría ser, ¿por qué no? Pero pensad que son 20 preguntas y que son 8 unidades. Entonces, tienen que ser muy superficiales. No se puede buscar ahí lo más profundo, porque son 20 preguntas de 8 unidades. Entonces, Begoña y los demás, no busquéis, no pidáis peras al olmo. ¿Vale? Bueno, ¿por qué se caracteriza la LOPEG? Esto, fundamental. Se le da una importancia bárbara en esta ley a la participación de todos en el centro educativo. Es quizá lo más importante de la LOPEG, ¿vale? Se concibe al director y al equipo directivo como un órgano profesional. Es decir, hemos estado viendo desde que el director, todo el poder estaba en el director que se elegía a dedo o por la administración, a pasar a un director profesional al que se le exige ser profesional de la enseñanza y acreditar esos años de enseñanza para poder optar a ser director. ¿Vale? Si no, no puede acceder al cargo de director. Importante, pues los órganos de unipersonales, que son el director, el jefe de estudios, el secretario. Luego el claustro, pues decide casi todo. El claustro participa en las decisiones. Y luego hay otros órganos, como por ejemplo, yo que sé, la junta de delegados y cosas así, para el buen funcionamiento del centro. Vale. La LOCE de 2002. Bueno, pues hasta este momento, vale, sí, la participación, la autonomía del centro, pero es en la LOCE cuando se tiene en cuenta en la ley que un centro es un órgano independiente que decide por sí mismo y que puede tomar decisiones por sí mismo. Desde el punto de vista pedagógico, yo qué sé, pues necesitamos una clase de refuerzo de tecnología, lo que sea.
pero también desde la organización. Pues necesitamos un departamento de informática. ¿Mm? El director ya es profesional sí o sí y se establece en la ley un procedimiento. Un 50% tenía que ser por elección del claustro y luego el otro 50, un 30%, a ver, ¿cómo era en general? Tenía que tener un concurso de méritos y luego una comisión que estaba formada por las administraciones educativas y luego, por otra parte, estaban los representantes del centro y el claustro. Y entre todos tenían que elegir al director. Bueno, esto es lo fundamental de esta ley. La LOE, súper importante porque es en la que se basa la LOMLOE. ¿Sabéis algo de la LOE? En realidad es como la LOMLOE. Bueno, pues principal, nada, de nada, pues lo que tenéis ahí. Los directores son elegidos de forma consensuada y además tienen que presentar un programa. Cada vez el director es tiene que ser más profesional. ¿Mm? O sea que hay que, por ese consejo, o sea, un 30% las administraciones, pero luego el resto por representantes del centro. ¿Vale? El consejo escolar, el claustro. Importante, con esta ley el director puede imponer sanciones. Bueno, en teoría, María Ángeles, debería ser lo mismo. Y la verdad es que la administración educativa vigila de cerca a los centros privados. Vale, pues por ejemplo, un niño se le pilla varias veces, no una vez, varias veces acosando a otro. ¿Vale? Entonces, pues al director se lo dicen, yo qué sé, el tutor, un profesor o alguien que lo ha visto. Entonces el director plantea al centro imponerle una sanción a ese niño. ¿Qué pasa? Que tienen que estar de acuerdo los padres, los tutores y el consejo escolar. Claro, Juan Carlos, aparentemente son para mejorar, siempre es para avanzar. Estas sanciones, importante, no solo son para los alumnos, también eran para profesores. Perdona, Paz, has dicho para los padres también tienen que estar de acuerdo. Sí, que ese era el problema. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Juan Carlos, profesor de francés, que le planteó un problema, un alumno le acosaba y le llamaba porque mi amigo es homosexual. Entonces el alumno le decía cuando le encontraba por el pasillo, mariquita, mariquita y cosas así. Entonces Juan Carlos se lo planteó al director. El director trató de imponer sanción al niño. ¿Qué ocurrió? Que según padres, madres, tutores, había sido mi amigo el que había acosado al niño. Conclusión, mi amigo estuvo 3 años de baja psiquiátrica, con una depresión de camello. ¿Vale? Entonces, lo pasó realmente mal. Nadie le creía, nadie le creía. Era como que por ser homosexual no había que creerle, había que creer al niño. ¿Qué os parece? Bueno, entonces, se pueden imponer sanciones y el director le creyó,
pero nadie más le hizo caso. Bueno, pues eso. Bueno, chicos, terminamos aquí. El próximo día ya terminamos rapidito las leyes y hacemos otras cosas. ¿Sí? ¿Monse? Sí, perdona, Sí. estaba escribiendo. Sí. Te estaba poniendo que muy buena la clase y que muchas gracias, porque tu clase ¿En anima. serio? Sí. ¿Estáis contentos con las clases? Sí, sí. Sí, Paz, es súper buena, a mí me encanta. Y aunque el contenido es duro de hacerlo menos, lo hace muy ameno. Sí, sí. Es un rollo, Ya, pero pero intento que menos sea y... divertido. Sí, pero si el rollo se explica bien, es más entendible. Tu exposición Bueno, pues es eso muy espero. buena. Paz, La exposición es Dime. buena. yo tengo cómo lo una has pregunta hecho que antes no podía hablar, que tenía la niña aquí dando un poco por el saco. Es ¿Quién hora de eres? ir a dormir. ¿Alicia? Eres Alicia, Alicia, sí, ¿verdad? sí, Alicia. Una Vale. pregunta, cuando hablábamos de esto de las carreras técnicas, todo esto, yo tengo una duda, no sé si a otra gente le pasa, que cuando vas a mirar lo que puedes hacer depende de lo que has estudiado, puedes dar algunas asignaturas unas y otras. A mí me pasa que yo tengo una diplomatura y hay cosas que en secundaria no puedo dar. En No cambio, puedes. los chicos que yo estoy dando clase en el grado pueden dar. Y ahora yo, bueno, voy a presentar cuando tenga el título de secundaria, porque ya tendré el máster y tal, le diré, escuchad, yo soy profesora de la universidad y estoy dando clase a esta gente que luego podrán dar clases de secundaria y a mí me decís que no. Y tengo un máster de 2 años de una cosa que por eso no cuenta nada. Y yo no entiendo por qué. No está como Pero yo contemplado. tampoco. Mira, yo te explico. Yo soy profesora universitaria y tengo 2 máster. Pero ahora, ¿qué se está pidiendo, por ejemplo, aquí en la UACS o en la Nebrija, que es donde trabajo, o en la UNED? Que seas doctor. Digo para carreras universitarias. Ya, no. Entonces yo ahora mismo no podría conseguir este trabajo. Y es lo mismo que te pasa a ti. Tú con la diplomatura no puedes, pero a los que estás dando clase podrán. Sí, es totalmente, pero yo, por ejemplo, no me saqué del grado porque me dijeron, no, sácate un máster de 2 años que va a hacer la equivalencia y te dará paso al doctorado. Y yo no me puse a hacer un grado. Y ahora me cierra la puerta en algunas asignaturas. Digo, pero sí, a ver, si soy capacitada. Claro que estoy capacitada, si estoy dando... Hombre, claro. Pero y no sé a qué puerta tengo que llamar por decir, perdón, tengo experiencia docente de esta asignatura en la universidad. Y lo veo Pues mira, surrealista. Alicia, lo voy a buscar y te lo Vale. digo la semana que viene. ¿Te parece Bueno, bien? sí, venga, os dejo. Buenas noches a todos. Gracias a todos. O incluso los compañeros a lo mejor encuentran alguna información. Lo que estaban